quiero presentarles, él es el doctor Alejandro Águila. Vamos a abordar un tema muy importante, muy delicado. ¿Qué otros sinónimos podríamos dar, Alejandro? Muy de moda, desgraciadamente, Muy de moda. y sobre todo muy sensible. Yo de entrada, yo soy psicólogo y hice mi especialidad en psicología clínica. Me interesaba mucho trabajar la situación del suicidio, un poco porque en mi servicio social fui al servicio médico forense, donde yo tenía que hacer una encuesta que le llamamos la autopsia psicología del paciente suicida, y ahí encontré que muchas situaciones de suicidio pues eran mitos, tabús, se desconocía, y que había que explorar el tema y había que atender a las personas que estaban en riesgo, y sobre todo a los familiares de alguien que ya se suicidó, había que darles todo este apoyo de duelo y contención. Entonces, durante muchos años empecé a trabajar con los pacientes que tenían estas condiciones, y al momento de compilar bastantes experiencias, casos clínicos, comentando en una reunión muy coloquial con una editora, me decía, ¿por qué no escribes un libro? Yo le digo, no escribo porque no soy escritor, ¿no? Entonces, un poco en mi inseguridad, en mi modestia, no sé, me dice, escríbelo y nosotros tenemos ahí correctores de estilo y lo podemos afinar. Lo curioso es que este libro no solo tiene los 10 casos más fuertes que he vivido en 30 años de trabajo con pacientes suicidas, sino mi interés también era una aportación un poco en el conocimiento del fenómeno del suicidio, en donde intervienen áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, criminalística, la religión, la política, la sociedad, la filosofía, las neurociencias. Son muchos temas que están alrededor. El suicidio es una decisión y, como lo pongo en el libro, es la última decisión. La idea en la lectura de esto es que puedan saber que hay varios tipos de decisión, que podemos elegir sí o no decidir, que sobre todo evitar esta decisión en contra de uno mismo, porque a veces cometemos el error de decidir malamente o influenciados por otros. Por ahí va. En tu experiencia, ¿cuál consideras que sean los principales factores de riesgo? Hay tres, sí tenemos que mencionar el primero porque es muy amplio, y yo creo que a todo tu público le puede interesar saber que es en la familia, Memo, donde se gestan todas las problemáticas. Es la número uno, los conflictos familiares. Entonces tenemos que integrar allí adicciones, tenemos que integrar allí maltrato, abuso sexual, abandono, negligencia y todas las condiciones pues a veces adversas que se viven en cualquier familia, y que esto puede ser el detonador en alguien que está frágil, en alguien que está joven y en alguien que no tiene esa capacidad para defender o ser, como hoy en día el término, resiliente ante las situaciones conflictivas de la vida. El segundo factor, las situaciones amorosas. El amor, Memo, o desamor, bueno, ¿qué te puedo decir? Claro. Mueve el mundo, sí, ¿no? El doctor Sigmund Freud decía que las grandes batallas y los grandes logros del ser humano eran a partir del amor. Entonces, cuando los seres humanos vivimos esta situación conflictiva en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones afectivas, en donde el amor y desamor juegan un papel muy importante para sentirnos valiosos, amados, queridos, importantes en la vida, cuando esto tiene sus vicisitudes, cuando esto tiene sus conflictos, allí es donde el ser humano se empieza a decaer, a bajar tu autoestima, la depresión, que es uno de los factores que influyen muchísimo para la decisión de quitarse la vida. Entonces, el amor es un tema que todavía tiene que revisarse mucho dentro del individuo. Y el tercer factor te va a sorprender a ti, le va a sorprender muchísimo al público, y así lo estipula el INEGI, y yo también lo valido, se desconoce. Oh. Fíjate nada más que interesante, porque esto quiere decir, y digo, yo insisto, platico mucho los años que llevo en esto, porque me siento todavía un aprendiz del fenómeno del suicidio. Voy encontrando causas y razones y situaciones y o no justificaciones, pero en cada paciente encuentro cosas diferentes. Y entonces empezamos en esta investigación desde lo micro hasta lo macro, que hay personas que se suicidan en grupos, en masas. Y dices uno, bueno, pues a lo mejor si estás solito, triste y deprimido, bueno, pero ¿qué pasa cuando ya la situación es grupal? Pues hay un fenómeno muy complejo de las sectas. Entonces, es decir, hay todavía mucho que descubrir respecto al fenómeno del suicidio. En esta parte, recapitulando, lo dices por cuestiones familiares, nos decías la parte afectiva, amorosa, y la parte que se desconoce. ¿Qué porcentaje sería esta última parte? Estadísticamente está muy difícil, en el sentido de que
Sabemos a veces de algunas cercanías de números con los suicidios consumados, pero con los intentos no, Okay. ya que los intentos muchas veces se quedan en la intimidad, en la privacidad de las personas. Ujú. Entonces, diría que sea un 15%, a lo mejor un 20% de la situación del suicidio en grupo. Y aquí voy a integrar el suicidio en pareja, que es un grupo, el suicidio familiar, que también se da, el suicidio de amigos, que hoy también es otro tema, Memo, de las redes sociales y demás, ¿no? Los famosos retos y situaciones conflictivas de este tipo, hasta el suicidio colectivo, que ya está integrado dentro de un grupo filosófico, secta o cualquier tipo de denominación de este tipo. ¿Hay factores comunes en la gente que intenta llevar a cabo un suicidio? ¿Hay algo característico de estas personas? Sí, encontramos varios factores y creo que son los puntos rojos donde necesitamos poner especial atención. Uno, la depresión. Okay. Tome nota. Y es todo un tema porque la depresión, a veces la gente no se atiende. Es decir, piensan, la depresión es pasajera y no, pues no. Eso es una situación que sí se debe de considerar para que no se convierta en algo patológico y que se preserve. La segunda, esta población vulnerable, y cada vez encontramos un rango más amplio, que es los adolescentes, de 15 a 29 años, que es la edad, la franja de mayor riesgo. Antes era de 15 a 24, entonces estamos hablando de que se está ampliando. Y tercero, estas situaciones en donde el sujeto no pide ayuda. Si te sientes triste, solo, desamparado, angustiado, enfermo, etcétera, en crisis, pide ayuda. El que pide ayuda es rescatable. La bronca es con quien no decide que no hay salida o considera que no hay solución y se queda en esta soledad. ¿Hay un mayor porcentaje en hombres que en mujeres? ¿O es igual? ¿Cómo están las cifras ahí, Alejandro? Es un dato muy interesante porque desde que se registra el INEGI este número de casos de 1995 a la fecha, siempre ha sido mayormente el suicidio en hombres. Okay. Y hablamos de 4-1, 4 suicidios en hombres por 1 en mujeres. Y aquí tenemos que hablar del método. El método del hombre es mucho más certero, más efectivo, en donde darse un balazo, tirarse de un precipicio, o el ahorcamiento, que es el método más usado en nuestra República Mexicana. Y la mujer usa métodos menos letales, lo cual le permite a uno rescatarla, que es usar pastillas, venenos o cortarse las venas. Estos 3 tipos de métodos permiten que en un hospital se le haga un lavado intestinal o en un hospital se le haga una cirugía y la paciente sea rescatada. El suicida da un mensaje, ¿no? No Sí. solamente es por el acto por sí mismo, ¿no? Es que qué bueno que lo dices, y fíjate que esto ha sido motivo de investigación, de estudios, porque no solo el suicida siempre manda este mensaje de que se va a suicidar, y a veces el mensaje no es nada más verbal de la vida no vale la pena, o para qué me traje este mundo, o cosas de ese tipo. No, a veces el mensaje es no verbal. O incluso la muerte es en su mensaje, ¿no? Así está es. significando algo, ¿no? Y lo mencionamos, Memo, porque decir se suicidó en la casa, pues el conflicto es en casa, se suicidó en la escuela, conflicto es escolar, se suicidó en una vía pública, exactamente, hoy que vemos tanto noticias, que sí un puente, que sí en el aeropuerto, y que sí se subió una torre. Es una queja, es un reclamo, es un enojo con la sociedad por algo, cuando lo hacen públicamente. Entonces, lo que le pasa al suicida es que no puede verbalizar el enojo, entonces lo actúa. Y aquí la necesidad importante decimos, háblalo, coméntalo, abre lo que sientes, no te lo guardes porque si no lo vas a actuar. Tú mencionabas que es más alto el índice en el caso de hombres, pero esto es a nivel mundial, los índices. Las estadísticas que tenemos, otro dato curioso, cuando yo empecé a investigar, no sabemos cuántos países hay en el mundo. Eso me parece muy curioso, claro, ¿no? Claro. Entonces, del registro que hay de suicidios, porque no todos los países se registra el número de suicidios, son 54. Y de estos 54, yo como investigador del fenómeno, siempre he visto que la alta está en hombres. Y repito, la estadística 4-1. Entonces, creo que el fenómeno también de que el hombre es más impulsivo, de que el hombre generalmente tiene esas responsabilidades de ser el proveedor, de ser el que líder, y se le depositan muchos roles que a veces el hombre mismo no puede cargar. Cuando tú estabas estudiando esto, ¿qué tanta información había con respecto al suicidio?
Nada, Memo. Ok. Nada, y Era desgraciadamente, picar piedra, ¿no? era un desierto totalmente. Y te lo comento porque en muchas carreras de psicología, psiquiatría, medicina, trabajo social, enfermería, vamos, el sector médico y paramédico, tampoco se les insertan materias con respecto al suicidio. Entonces, desde el punto de vista médico, el suicidio es visto como una condición médica que hay que atender. Ok. Y descartan o desconectan la parte emocional, que es la que deberíamos de revisar para que se evite un segundo, tercero o más intentos. Qué importante esto que mencionas, Alejandro, porque a mí también me asalta la pregunta si es una cuestión de idiosincrasia, Alejandro, es una cuestión de nuestro entorno, es una cuestión... ¿Cuál sería los principales motivos que llevan a la gente a tomar una decisión de este tipo? Qué buena pregunta y qué difícil de contestar. Y te explico por qué. Hace unos días recibí a estudiantes de sociología en mi consultorio para examinar una tesis que querían hacer sobre suicidio, y pues su enfoque obviamente era sociológico. Y yo les digo lo que te voy a responder ahorita: depende el área en donde estemos parados. Oh, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, desde el punto de vista sociológico, la sociedad hace o deja de hacer, que es un poco partiendo de Emil Durkheim, un eminente Claro, sociólogo, claro. que así lo manifestaba, ¿no? Y muy válido, porque finalmente estamos integrados en una sociedad, ¿no? Pero también desde el punto de vista psicológico, psicodinámico, yo también soy psicoanalista, hemos encontrado que hay todo un aspecto de personalidad, independientemente de dónde esté parado familiarmente o socialmente o culturalmente un individuo. Y le hablamos de la estructura de personalidad. Y no me quiero meter en complejidades, Sí, claro. sin embargo, sí hablamos de esta capacidad que tienen algunas personas para salir adelante ante las adversidades, para luchar, para encontrar otras formas de resolver sus conflictos, ¿no? Entonces, insisto, depende en qué área estés tú conformado, estés desenvuelto, para saber cómo vas a enfrentar la realidad. Yo cerraría, para quedarme cavilando aquí con el doctor, escuché una frase que me gustó, dice que el hombre vivir no sabe y morir no quiere. Yo me quedo aquí cavilando. Muchas gracias, hasta la próxima. ¿Qué tal? Mi pequeño saltamonte bien capatlas. ¿Me presento? No me presento porque estamos aquí en The Head Radio. Porque el Head Radio es tu radio.